Hola a todos, bienvenidos a Código Trading, a un nuevo directo, y en esta ocasión nos vamos a centrar en operar las acciones de Apple y lo vamos a hacer en vivo y en directo porque está el mercado abierto. Vamos a buscar algunas entradas en la temporalidad de 1 minuto para intentar operar en vivo y en directo acciones de la grandísima y conocidísima marca Apple. Aparte de ello, si queréis cualquier cosa, los que tenéis la suerte de estar en directo, podéis utilizar el chat y yo os voy a responder, y los que ya estáis viendo el vídeo en diferido, ningún problema. Podréis utilizar los comentarios. Si os gustan este tipo de contenidos, no os olvidéis de dar un me gusta, que os cuesta muy poquito, solo es deslizar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo. Y también aprovecho para deciros que ahora es el momento, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento, después de la introducción, de hacerlo, porque voy a saludar a todos aquellos que empezáis a llegar a la emisión y a conectaros y comentar a través del chat en directo. Empecemos. Bien, antes de nada quería deciros que este canal está patrocinado por Forex Tester, y si queréis tener una cuenta en Forex Tester tenéis el link que os dejo ahora mismo en el chat, también lo tenéis en la descripción, y aparte de que a través de este link tenéis el Forex Tester a un precio especial para Código Trading, también hay un cupón de descuento del 10% que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y si utilizáis ese cupón, aparte del descuento que ya hay a través de del link exclusivo, aparte tenéis un descuento extra. Y bien, agradecer a Forex Tester pues el hecho de patrocinar el canal y ayudar a poder crear contenidos como el de hoy. Vamos a ver ya las acciones de Apple en tiempo real. Aquí las tenemos, y mientras le voy dando un poco de seguimiento, si se puede formar alguna entrada de trampa, voy a comentar. Dice Luther: buenas tardes a todos y muchas bendiciones a Dave por dedicarnos su tiempo. Gracias a ti. Saludos a Luther. Pues también tenemos a Matías, que dice hola, bienvenido Matías. Y Jorge, que dice excelente, muchas gracias por su aporte. Saludos, bienvenido Jorge. Si os fijáis, Jorge es miembro del canal, sale su nombre en verde con un logo, con una insignia especial. Si aparte de estar suscritos al canal, que aprovecho para deciros que os suscribáis al canal, también queréis dar un aporte, una pequeña membresía cada mes y tener un vídeo exclusivo todas las semanas, y aparte descuentos exclusivos en la Academia de Código Trading, y aparte un canal exclusivo de Telegram donde mando operativas todos los días cuando se forman operaciones, pues para ello lo tenéis abajo en miembros del canal y está sobre los 5 euros, bueno, dependerá de la divisa de cada país, y podríais ser como Jorge. Tenemos a Pablo, que dice saludos Dave desde México, bienvenido Pablo, y a JL, que nos saluda también. Pues bienvenidos a todos, y voy a apuntar algunas marcas de tiempo para tener pues la oportunidad de los que ya veis el vídeo en diferido, tener un poco referencias por si hay algo que os queréis saltar y visionar otra cosa. Bueno, ahora mismo en vivo y en directo podemos ver que estamos dentro de un canal horizontal. Estamos en esto, por lo tanto está totalmente horizontal el precio. Bueno, este color no me gusta, vamos a hacer por ejemplo así. Vale, si os fijáis, esto es un rango lateral en el que hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ahora está llegando al 6. ¿Cómo operamos en estas situaciones? Pues operamos de la siguiente manera. En esta zona de aquí abajo compramos, por eso lo marco en verde. En esta zona de aquí arriba vendemos, por eso lo marco en rojo, operación de venta. ¿Y qué hacemos en esta zona central? No operar.
O sea, si hay una entrada en el centro del rango, no nos interesa entrar. Esta sería la situación ahora mismo, no hay una tendencia. Si os fijáis, sí que la hubo aquí. Aquí estaba la tendencia bajista, pero ahora fijaros cómo esto es en vivo y en directo, ¿eh? Es el mercado, cualquiera que quiera abrirlo, pues la vela de las 20:05, que bueno, ahora son las 19:05, pero hay una hora pues de desfase por tema del horario de mi país, pero si abrís la misma plataforma, si queréis tener el mismo mercado y todo igual, en el mismo broker, todo igual, lo podéis hacer fácilmente. Voy a mirar si aquí se puede formar una operación. Sí que se está formando una. Desde este nivel de aquí, la fuerza está al lado izquierdo. Y si esto acaba así, me tocará tomar una entrada en compra. Estoy al caso, siempre a finalizar de vela. Mira, ya finalizó, compro. Y el stop loss lo pongo en el extremo. Y el take profit, en esta ocasión, vamos a editar el FIBO, porque aquí en lugar de 3 es 6.5, 6,5, que en realidad es 5.5, ¿eh? En realidad esto se escribe así, pero equivale a un ratio de 5.5. Y vamos rápido, que estamos, ya hemos puesto el stop, pero no tenemos el profit. Entonces, como el 5.5, ¿cuál de los dos? Hay dos 5.5. Vale, no es este, es el de 6. Vale, como me queda más allá del rango, sería un sitio donde no tiene sentido que nos vayamos más allá del rango. Entonces me voy en la parte alta del propio rango, que en ese caso es un ratio un poco inferior, pero por análisis, aunque esté operando con la estrategia de 5.5, si técnicamente pedirle hasta aquí significa leer un cambio de tendencia que salga del rango y que es un TP muy difícil, pues lo hacemos así. Bien, ya tenemos la operación en marcha y me quedé con eso. Ahora que quería explicaros cómo podéis darle seguimiento y ver el mercado en tiempo real en la misma plataforma que yo. Para ello podéis utilizar MetaTrader, que es la que yo estoy utilizando. Tenéis en la descripción el link, también lo tenéis en pantalla cuando el vídeo quedó colgado, y los que estáis en el chat está en el chat. Aquí hay un pequeño tutorial donde yo abro con vosotros la plataforma y desde aquí podéis abrir la cuenta demo. Si lo abrís desde aquí tendréis las ventajas de venir de parte de Código Trading. Y recordar, el trading implica un alto porcentaje de perder tu capital y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. En un caso estamos incentivando a que asumas riesgos innecesarios y desde aquí pues podéis tomar la plataforma, probar en una cuenta demo sin problema. Y bueno, esta operación de momento se está ganando. Estamos con un beneficio, pues quitando las comisiones, de 12. Si no hubiera comisión estamos ganando 35 porque el precio ha corrido de aquí hasta aquí. Y vamos a ver cómo va evolucionando la operación. De momento va bien. Sigue subiendo. Al estar en un minuto las cosas se resuelven bastante rápido, así que podemos estar al caso. Dice Jorge si se utiliza la estrategia optimizada código T. Estoy trabajando con la estrategia código T con un ratio de 5,5 Rs. Y aquí tenemos la operación que pues va corriendo y bueno, puede tardar, lógicamente. Por ejemplo, imaginemos que hubiéramos entrado aquí. Hasta que no llegó aquí han pasado unas 27 velas. Desde si hubiéramos entrado en esta trampa hasta que llega aquí arriba, TP, son 27. Esos son 27 minutos. O sea que puede acabar dilatándose bastante tiempo. Lo que vamos a hacer es, mientras tanto, utilizar la plataforma Forex Tester, porque si no sería muy aburrido, y iremos viendo cómo está esta operación de aquí.
Si vosotros tenéis pues más de un monitor y queréis dar seguimiento a este mercado, estamos en Apple, y es AAPL en M1, un minuto. Y es ahora mismo, es tal cual. Si veis alguna pequeña diferencia en velas, puede ser por según qué broker estéis, que hay alguna pequeña diferencia, pero os tendría que dar muy igual. Siendo acciones, debería haber muy poca diferencia. Bien, bueno, va dando una vela de cada color y vamos viendo si sigue con esta tendencia a ir subiendo o lo que sucede, ¿no? Bien, pues vámonos, porque así veréis muy claro cómo se resuelven rápido las operaciones. Y Jorge dice, ¿es temporada de un minuto? Sí, un minuto. Y aquí en Forex Tester también estamos en un minuto en intradía. Y bien, aquí diríamos que también hay dualidad, no es un rango, pero sí que con este bajo ya estamos duales y buscaríamos entradas en cualquier dirección. Mira, aquí puede haber una entrada y aquí está. Tenemos la pillada entre el 5 y el 50 y pues es una entrada totalmente válida. Tiene fuerza al lado derecho, el izquierdo no, porque hay doble pausa. Así que trazo el nivel de trampa y vamos viendo. A lo mejor se nos cierra la operación. Mira, pues casi, porque ahora está yendo en contra, pero al caso, porque si aquí se va en contra nos puede formar otra trampa. No tengo trazado el nivel de esta primera trampa, lo trazo, pero tenemos que estar al caso, porque si se nos va en contra inmediatamente... Uy, acabo de desplazar el take profit sin querer. Lo que quería era... No, el TP lo quiero aquí. Lo que este nivel me queda torcido. Mira, pues salimos y lo que os comentaba, salimos en esta trampita, le dejo el nivel aquí para recordar que la hemos tomado y la cosa sigue con el mismo análisis, estamos en un rango y ahora ya ha ido a testear más abajo. Eso es normal, en esta estrategia se pierden más operaciones de las que se gana, pero cuando perdemos uno y cuando ganamos pues podemos ganar mucho más. Por cierto, la cuenta no era limpia, si os fijáis ya tiene un poco de histórico, era de 5.000 inicialmente, pero yo ya he tomado algunas operaciones en aulas virtuales y tal, entonces ahora hemos perdido esto, unos 5 euros con una cuenta de 5.000, eso pues es muy poquito lo que estamos asumiendo de riesgo. Y si esta vela acaba por encima del 50 estará quemada y no la podremos tomar. Voy abriendo la plataforma y sigo operando al 0,05. Mira, al final es válida. Entro en compra. Le pongo el stop loss rápidamente. Y vamos allá con el profit. Bueno, nos pasa lo mismo, tenemos que ir a buscar el profit extremo porque ir a 5,5 si es un rango tan definido que sigue trabajando muy bien este rango. Fijaros lo bien que está trabajando y ahora hemos vuelto a entrar en la parte baja del rango, seguimos en zona de compra y vamos a ver cómo evoluciona esta entrada. Mientras tanto, nos vamos aquí con este momento de dualidad y aquí en Forex Tester pues nos da que es aquí arriba la zona de profit. Entonces para entrar la tomamos aquí, una compra con el stop loss en extremo y el take profit, el 5,5 sería aquí, pero realmente también es un caso donde me voy a extremo de lo que es la tendencia, el SAP máximo, aunque sea un poco menos de recorrido, porque técnicamente no tiene mucho sentido pedirle todo eso. Y vámonos un momento al MetaTrader. Pues a lo mejor esta también se nos va en contra. Tenemos que estar ahí al caso. Es normal, ¿eh? Esta estrategia, cuando ganamos pues 5,5 veces que cuando perdemos. Por lo tanto, si perdemos 5, en el caso de pérdida, significa que el ganar es 5 por 5,5, 27,5. O sea, cuando ganamos,
ganamos esto en equivalente a si la pérdida es 5, pues la ganancia es de ese tamaño. Lógicamente, como vamos a un ratio rígido, pues no todo es igual, también aquí el ratio es un poquito menos. Fijaros en esta operación, la pérdida solo sería de 1,20, 24 pips, la ganancia sería de 2,55. Y bueno, de momento vamos a ver cómo va evolucionando. Esto es el mercado en tiempo real, que casualmente nos ha marcado un rango en el día de hoy. Y vámonos a la plataforma para ver rápidamente operaciones que aquí podemos tomar muchas más, aunque en M1 en el mercado en vivo, bueno, también puede haber, pero ya os digo, a veces, claro, hay recorridos de estos que son media hora, aunque estemos en un minuto. Aquí no sé si llega a trampear. Aquí no llega a hacer trampa, porque podría ser como una reentrada, pero en realidad he hecho un doble apoyo, ¿no? Doble piso. Y bueno, vamos a ver, porque sí que unos cuantos minutos acaba durando cada operación y si nos quedamos aquí mirando, pues será muy aburrido. Así que vamos a ver operaciones en la plataforma de... aquí disparó, pues ya nos podría pasar eso en real, que en 3 minutos ha disparado y tomamos nota del rendimiento. Y como estamos duales, mira, pues nos da otra operación. Seguimos con esa dualidad de que al haber profundizado tanto, pues aunque ahora trampea arriba, trampea abajo, está bastante lateral, pues también le damos esa oportunidad bajista con el stop en extremo y de momento solo coloco el stop loss y vamos a ver dónde iría en este caso el profit. De acuerdo, el profit se nos va muy lejos, pero en este caso ir aquí sería un ratio muy malo, no es un caso como los que hemos visto, donde hemos pedido poco menos distancia. Aquí sí que le pedimos el 5,5, porque si no estaremos muy pegados, ya que es un poco incómoda, ¿no? Al entrar aquí abajo. Vale, aquí nos ha ido abajo, pero pensar que tenemos el profit muy lejos. Y mira, nos da entrada. Como estamos duales, ¿qué hacemos? Nos vamos, cerramos la operación, apuntamos el beneficio, no es un take profit total, es un TP parcial, y tenemos una nueva oportunidad, en este caso en compra. Y el stop de momento lo dejo en extremo. Y ahora podemos ver exactamente dónde iría el stop loss. El stop loss va aquí arriba. En lugar de borrar el FIBO, borré el nivel de trampa. Esta era una. Y por aquí teníamos la otra, la que tomamos antes. Ya habéis visto que no le he dado todo el recorrido. Y aquí, mira, lo mismo. Nos toca salir con una pérdida parcial. No, con un beneficio parcial, perdón. Y volvemos a tener entrada. Bueno, es un momento un poco loco del mercado. Vamos a ver la operación. Bueno, se ha puesto a lateralizar. No tenemos nada que hacer. Disculpar que cuando paso a Forex Tester tengo que cambiar. De momento nada, está en esta zona lateralizando. Y cuando paso a Forex Tester me tengo que cambiar de lugar, que si no, no veis nada. Recordádmelo. Vale, pues otra vez, nueva entrada. En este caso una venta, stop en extremo, vendemos. Y lo mismo, ponemos el Fibonacci para el TP. Ya habéis visto que aunque estemos en un minuto, solo hemos dado una operación, la otra no se está definiendo, ya llevamos bastantes minutos de directo, por eso pues acabo, para hacer más entretenido esto, operando y dando seguimiento al mismo tiempo a MetaTrader
pero acabo operando aquí porque aquí en un momento hemos tomado ya 3 entradas, vamos por la cuarta y es mucho más didáctico. Mira, aquí nos acaba de sacar. Lo que voy a hacer es ponérmelo en otra pantalla porque así podré ir mirando cómo va el mercado en vivo y que no se nos escape ninguna entrada. Ahora podríamos seguir entrando, sí, porque nos puede dar una entrada aquí si esta vela actual acaba del color que está. Vamos a poner el Fibonacci. Aquí lo tenemos. Y si esto acaba así, puede ser una entrada, así que lo preparo. Porque si esta vela más o menos está como ahora, podremos tomar esta tercera oportunidad. Es normal esto, de que nos va dando stops, pero de repente un TP nos cubre. Por ejemplo, si esta nos da TP, nos cubre las dos pérdidas y todavía ganamos 3,5, ¿no? Del ratio. O sea que, lógicamente, esta estrategia no es del 90% de acierto. Más bien, mira, entramos, ya estamos dentro, el stop loss y vamos a por el take profit. En este caso sí que podemos hacer el ratio de 5,5 exacto. Y si se nos acaba dando este TP, cubrimos todo lo perdido. Que al final esta estrategia se pueden juntar muchas pérdidas seguidas y uno tiene que tener mucha paciencia. Porque al final puede haber rachas de 5, de 8, de 10 operaciones seguidas perdedoras. Pero después un solo TP pues te cubre igual equivalente a 5,5 pérdidas. Y a largo plazo, aunque fallemos muchas operaciones, es una estrategia que acaba dando un buen rendimiento. Vale, vamos a ajustar un poco más esto hasta ahí, que es el mechazo este que dio aquí. Y por si toca el mismo punto, sería más lógico el stop un poco más allá, que ya trampeé fuera del rango. Y bien, de momento tenemos que ir esperando y nos vamos pues al Forex Tester. Me cambio de lado y seguimos. Por cierto, si queréis aprender trading en Código Trading, somos una academia de trading que enseñamos esta estrategia y otras estrategias y te enseñamos a operar en los mercados financieros. Para ello te dejo la web y te recomiendo, te dejo el link tanto en descripción, chat, pantalla, cuando el vídeo quede colgado, te recomiendo que empieces con el curso gratuito. Aquí puedes ver curso gratuito y ahí puedes forjar unos cimientos, empezar a aprender, aquí te puedes inscribir y las 2 primeras lecciones son totalmente abiertas, después ya tienes que estar registrado, pero registro gratuito, ¿Ves? Para poder continuar debes registrarte en la web e inscribirte al curso. Y bien, aquí forjarás los cimientos de aprendizaje con todas estas lecciones. Y si ya has tomado el curso gratuito y quieres más, quieres mentoría, pues, ¿y ahora qué? Pues puedes tomar lo que son los cursos con mentoría, donde yo puedo ser tu mentor y hay el curso Pro, el Elite y el VIP. Estos cursos ya tienen clases virtuales en vivo en grupos reducidos, el VIP también clases privadas durante 6 meses, no solo grupales, y bueno, en todos los cursos hay canal de Telegram, donde paso análisis y operativa todos los días, que el mercado está abierto, grupo de dudas, donde estáis los otros alumnos, pero también estoy yo para resolver dudas, el curso de iniciación completo, el curso de estrategia código T, herramientas de backtest, indicador código T, si ya es el Elite también el gestor de órdenes código T, el curso de trading cuantitativo y en el caso del VIP pues es el que es más completo, que incluso tiene clases privadas. Os dejo dicho link también de lo que ya son los cursos con membresía, con mentoría, tanto en el chat como en la descripción como en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Y vamos a repasar, pues aquí nos han calibrado bien porque el mercado parece que después de este rango quiere continuar a la baja. Y bueno, es normal, si hubiéramos empezado el rango operando ya desde el principio, pues por aquí
puede haber entradas como estas que nos han compensado. Si ahora hiciéramos backtest de si viniéramos operando, pues veríamos que hemos ganado más de lo perdido, porque yo, por ejemplo, veo aquí una buenísima, esta entrada, que seguro que da los 5,5 Rs, y aquí reentrada que también, y justo pues nos ha pillado un momento que se rompe el rango. Eso es normal, estadísticamente poco relevante, tomar 2-3 operaciones, se necesitan cientos para saber si una estrategia es buena o mala. Y en este caso, pues cosas del directo, como entras a operar en cualquier momento, pues ese momento puede ser bueno o malo. También ha habido días en Forex Tester que hemos acabado con pérdidas, o que hemos empezado muy mal las 4 o 5 primeras operaciones y después hemos remontado. Esto, al ser un directo, no da tiempo de muchas operaciones y a lo mejor no podemos remontar, pero no penséis que es mala la estrategia por eso. Para saber si es buena o mala, tomad cientos y miles de operaciones en, por ejemplo, el simulador Forex Tester, y ahí ya decidiréis si es mejor o peor. Vale, vamos aquí que teníamos el TP puesto, sí. Y vamos a ver cómo va. Mira, otra vez nos toca salir con un beneficio parcial porque nos da otra entrada. O sea, mira, aquí hemos pillado un momento del mercado muy distinto. No es que nos esté dando TPs, nos está dando beneficios parciales, pero bueno, es un momento de que la mayoría de estrategias fallan porque está haciendo como un embudo arriba y abajo, y aquí pues estamos ganando. Iván dice: saludos a todos desde Rosario, Argentina. Vamos a tomar esta entrada, es una compra con el stop loss en extremo, y el take profit de momento lo defino ahí, pero me falta definirlo. Para ello cojo la herramienta de Fibonacci y vemos exactamente dónde nos toca poner el TP. Aquí no vamos arriba porque sería un ratio muy ridículo. Para realmente hacer ratios por análisis técnico, mínimo que sean de la mitad, ¿no? De 2-3 Rs, y este ratio sería 1,3, por ejemplo, y no... Esta estrategia funciona con ratios grandes. Vale, vamos a ver, mira, pues un stop, ya veis cómo aquí también se pierde, pero una pérdida es mucho más pequeña que cuando tenemos beneficios. Y bien, ahora con esta caída ya vemos bajos más bajos, bueno, y ahora más, ya esto ya lo empezaríamos a ver bajista. Así que estamos bajistas. Vamos a ver el mercado en tiempo real. Bien, aquí estamos bajistas, ya elimino este rango y nos interesa pues buscar operaciones a la baja. Ahora mismo no puede dar nada porque los niveles, posibles niveles de entrada, pues el primero está aquí. Si retrocede aquí arriba y se da la vuelta, nos puede dar una entrada. Lo que voy a hacer es ponerme en otra pantalla el MetaTrader, porque así le voy dando seguimiento, pero mientras vamos operando en el Forex Tester. Ahora lleva un periodo un poco largo que no nos quiere dar entradas. Aquí no hay nada, no hay ningún nivel válido. De haberlo habido no hubiera ido mal. Uy, que me salto una. Que me he puesto a correr demasiado. Aquí no la había, pero aquí sí. Vamos a comprobar si realmente es o no válida. No nos saltemos ninguna entrada, porque tenemos que ser súper rígidos al plan operativo. Si alguien que conozca a fondo la estrategia considere que me he saltado algo o que algún punto del plan operativo no lo he cubierto bien, podéis comentar, ya sea en el chat o en los comentarios. Me decís en qué minuto del vídeo y lo repasaré, porque al final en directo estás pendiente de mil y una cosas y uno se puede equivocar. Si veis que giro la cabeza es que voy mirando el mercado en tiempo real, que lo tengo por aquí. Por cierto, ¿cómo? ¿Dónde? No, esto tengo que estar aquí, que si no os puedo tapar un poquito. Ya me quedo corto de pantallas en los directos y mira que tengo. Vale, pues es una venta. Iríamos con el stop en extremo y el TP de momento lo coloco ahí, pero me falta ajustarlo. ¿Cómo lo ajustamos? Pues con el Fibonacci medimos la entrada y a 650, que es un ratio de 5,5, ponemos el profit. Aquí tenemos y vamos allá.
no hago ninguna gestión, o se nos giró justo en la zona de TP, no nos ha querido dar el profit. Vamos a ver si puede haber nuevas entradas. No, ahí no. Aquí podría ser... Sería el único caso que sí que ya moveríamos a empate. Mira, pues sí que hay una entrada válida. Lo que hago es empatar la otra para tomar esta nueva entrada, porque de momento no nos quiere dar el profit la primera. Y de momento se nos está yendo en contra, o sea que a lo mejor salimos en empate, pérdida ahora ya no puede haber. Y vendemos con el stop en extremo y el take profit ahora lo definiremos. Es una venta, me dice que el stop está demasiado cerca. Vale, vamos a definir el ratio. Pues quedan los TPs muy cercanos. Y este stop, a ver si ahora que ya estoy dentro me lo deja bajar, sí. Si no, no estaré cumpliendo el ratio. Y vamos allá. Vamos a ver, mira, pues nos salta el stop loss. 10.641, ya llevamos 2 pérdidas seguidas. Es lo mismo que llevamos en vivo, en el mercado en tiempo real, pero ahora no está dando entradas. Os lo muestro un momento. Desde aquí que no quiere dar ninguna entrada y yo ya le voy dando seguimiento a el mercado. A ver, que se me fue el chat en vivo. ¿Y qué es eso? Active y tendrás la oportunidad de conseguir una membresía de regalo de un mes para acceder a ventajas exclusivas de código trading. Permitir regalos. No sé muy bien eso que pone ahí. Cómo funciona, no sé. Cosas nuevas que tiene YouTube, que uno tiene que ir aprendiéndolas porque van sacando cosas. Bueno, aquí diríamos que es una entrada válida por poquísimo, porque está ahí rozando el 50. Así que vamos a poner... Ya veis que esta estrategia va bastante a rachas, aquí hemos empezado con una buena racha, ahora pues ya no es un momento tan bueno y es normal que estos momentos de pérdida sean durillos, Es normal. Vale, pues aquí tenemos la operación. Como la otra está en empate y aquí lo que hemos tenido es una pérdida, solo tenemos un riesgo. O sea que la podemos tomar. Lo que nos falta es poner el Fibonacci. Y este nos toca colocarlo aquí, que es el stop. Ya sé que os puede liar un poco el hecho de estar con más de una operación a la vez. Pero bueno, creo que más o menos me podéis seguir. Vamos a ver cómo va esto. De momento está la cosa bajista. Mira, pues un empate y un stop loss. O sea, es como si solo fuera un stop loss. Y ya hemos encadenado 3 pérdidas. Pero como cuando se gana muchísimo más, no os tiene que preocupar. Y eso influye muchísimo toda la parte más psicológica. Porque realmente vuestra psicología de ser capaz de aguantar momentos que stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, sabiendo que cuando te llegue un TP te va a compensar, pues es duro. Y por eso siempre hacemos tanto hincapié en la psicología del trading, la importancia del psicotrading, la psicología del trading. Por cierto, he estado sin directos un par de semanas porque no he estado muy bien de salud, he tenido ese famoso virus y todavía me está lastrando un poco, tengo la voz un poco prendida y no estoy fino del todo, pero bueno, ya más de 2 semanas sin estar con vosotros en directo no quería hacerlo y por eso pues vuelvo a estar por aquí porque al final uno pues tiene ganas y para sentir salud y sentirlo todo bien es como que tiene que volver un poco a sus rutinas y bueno, por eso para mí era importante. Vamos a ver cómo tenemos el mercado en tiempo real. Vemos que no ha dado entradas. Está la cosa ahora claramente a la baja y no ha dado pues más entradas. Así que paciencia, a lo mejor ya no nos quiere dar ninguna más. Solo hemos tenido... A ver...
Hemos tenido 3, pero no las entiendo muy bien. Vamos a ver bien el histórico, porque como esta cuenta no está virgen, sino que yo ya vine tomando operaciones en otras clases o en algún directo o tal, diríamos que hoy, a día 22, hemos tenido 1, 2, 3. ¿Pero y este beneficio? Y esta pérdida... Ostras, no, esto de aquí no va aquí. Si ordeno por tiempo, hemos tenido esta pérdida y esta pérdida. A día 22, lo otro era otra fecha. He tenido que ordenar por fecha y así ya me cuadra. Hemos tenido 3 pequeñas pérdidas, solo que nos diera un TP, acabamos con beneficio de sobras. Porque fijaros aquí, pues en la... Aquí hubo este TP y con esto cubres todo y más, ¿no? Un solo profit, pues a 0,05 también, ¿eh? Pero miraros un solo profit, qué tamaño considerable. Y veníamos igual, ¿eh? Esta cuenta pérdida, empate, pérdida, pérdida. Y un TP nos puso en positivo. La pérdida, pérdida, pérdida. Y bueno, el tema es si nos dará tiempo de encontrar algún TP o con lo que dura el directo, pues a lo mejor no. Así que nos vamos al Forex Tester. Y mira, aquí tenemos otra entrada. Uy, que se me fue el nivel, no pasa nada. Después lo recoloco. Margen insuficiente. Está muy justo para poner el stop, me dice. Vale. Ahora ya intento bajar un poco más. Y aquí tendríamos el profit a 5,5, este TP. Y vamos allá. Mira, pues ahora nos acaba de dar un TP. Y después de 3 pérdidas seguidas, un solo TP nos hace recuperar de sobras. Mirad, aquí estábamos, 1, 2, 3 pérdidas y un TP nos hace el doble que 3 pérdidas, prácticamente el doble. Al ir a un ratio de 5,5, pues con este solo TP ya nos ponemos en el doble de beneficio. El mercado en tiempo real pues sigue sin querernos dar nada, así que vamos dándole seguimiento. Hemos tenido suerte, porque justo al principio nos dio entradas, pero también podría haber pasado esto, ¿no? Que van pues 16 minutos sin ninguna entrada. Por eso quería también tener el Forex Tester. Y bien, aquí veríamos una lateralización, o sea que esta entrada de aquí, esta trampa, pues no es una mala idea tomarla, porque estamos en un momento lateral. Bien, vamos a ver dónde va el ratio. Lo único que si... Ahí. El ratio va ahí. Y vamos allá. Vamos con esta entrada. Uy, que casi nos saca. Y mira, al final nos dio profit. Pues mira, 2 TPs aquí seguidos. Y la mala racha, pues aquí se quedó. Que esta racha ha sido la misma que estamos teniendo aquí, ¿no? Las 3 entradas. Pero el tema es que como aquí, pues, aunque estemos en un minuto, da para entrar muy poco, yo podría poner una estrategia mucho más a ratios cortos, como la de 0,5 Rs, que da muchos TPs, los stops muy pocos y hay una gestión, y ahí quedaría más bonito, pero realmente en esta temporada no es rentable. O sea, lo único que puede ser rentable en intradía, tan intradía, es un gran ratio, que cuando pierdas muy poco y con grandes ratios. Lo otro, la de 0,5 Rs de estrategia, funciona muy bien en temporalidades altas. En H4 es la reina. O sea, bueno, es donde mejor funciona. Vale, pues aquí estamos. No hay nada para tomar la entrada en el mercado en vivo. Ostras, me gustaría una última entrada en vivo si nos viene aquí, porque realmente me sabe mal, ¿no? Hace mucho rato que no operamos, solo hemos tenido 3 entradas. Ya os digo, tenéis la referencia de la cuenta
que eso es como funciona, ¿eh? Es pérdida, empate, pérdida, pérdida y un super TP. Pérdida, pérdida, pérdida. Y cada 3, 4 pérdidas, o a veces se juntan más de un TP, ¿no? Lo hemos visto en el Forex Tester, que se acaban de juntar 2 seguidos. Aquí, pum, pam. No es que solo se junten las malas rachas, también las buenas. Y a veces podéis tener 2, 3, 4 TP seguidos. Aquí parece que sí que se nos está haciendo una formación. El tema es que llegue a trampear, porque si se nos gira aquí no hay ningún nivel al que cogernos. Entonces, paciencia. A ver, Pauli nos saluda desde Australia. Bienvenida, Paula. Tenemos a Jorge que dice: mejor es enseñar cómo saber perder. Casi todos sabemos ganar, pero en pérdidas es duro aguantar. Mantenerse apegado siempre al plan. Sí, es que es muy importante. O sea, yo he tenido muchos directos o muchos vídeos grabados donde muestro los momentos duros, las pérdidas, porque eso existen. Entonces, el que solo os muestra lo bonito, pues es porque os quiere vender algo. Solo publica historias de las operaciones ganadas, o solamente comparte cuando le ha ido bien, pero esto es renta variable. Aquí se gana y se pierde, y al final la diferencia entre un buen trader y un mal trader no es que el bueno gane siempre y el malo pierda, es que el bueno gana más de lo que pierda. A largo plazo gana más de lo que se pierde, pero eso no significa que tenga una bola de cristal y sepa pues lo que hará el precio y saber el futuro. Simplemente tiene una estrategia, la sabe aplicar, tiene una buena psicología y es capaz de aguantar los momentos de pérdida y seguir rígido al plan. Yo no estoy cambiando nada en absoluto de mi plan, estoy operando rígido. Aquí hemos tomado 8 operaciones y estamos en beneficio. Y claro, aquí son muy pocas, son 3 operaciones. Y de momento, pues de la operativa de hoy estamos en pérdida. No de la cuenta, no, porque ya venía en positivo esta cuenta, pero sí que de la operativa de hoy estamos perdiendo. Pues vamos a ver si nos sube aquí y nos quiere dar una entrada. Si tenéis cualquier duda, ahora es el momento de resolverlas. Si queréis saber algo más sobre las formaciones, si tenéis dudas sobre la estrategia. Y podéis aprovechar ahora mismo. Vamos a ver cómo va la operación. Bueno, la operación no, cómo va el mercado, porque ahora hace... A ver, yo confío en que a lo mejor nos hace un 1-2 y aquí nos viene a dar la entrada. Pero a lo mejor no, a lo mejor lo que hace simplemente es que ahora ya cae y ahí nos quedamos sin entrar porque operamos trampas. Vale, a ver si hay alguien más. Ah, mira, Luis dice: Dave, ¿qué diferencia hay entre puts y calls? A ver, una operación call es una compra. Es cuando entramos comprando. Hemos tomado, si te fijas, aquí buy, buy, buy. Eso es call. Son compras. Y eso significa que entrábamos al alza. Si ahora el precio nos viene aquí, mira, de momento a ver si lo hace, nos viene aquí y nos da una entrada, eso en lugar de una opción call es una acción put, que es una opción de venta. De tal manera que no podemos ganar únicamente porque el mercado de Apple está subiendo, también podemos ganar cuando está bajando. Y si os fijáis, yo me voy adaptando a lo que hace el mercado. Hemos empezado aquí en lateralidad, en un rango. Cuando ha roto fuerte para abajo, nos hemos puesto bajistas. Y ahora mismo pues estamos bajistas. Entonces, que en el mercado se puede comprar y vender es lo mismo que buy y sell en inglés, o call y put, o sea, orden de compra, de venta. Hay muchas maneras de nombrarlo. Vale, tenemos que mirar porque a lo mejor aquí también hay un nivel de trampa válido. Sí, por lo tanto, según cómo acabe esta vela, aunque no en la de arriba, nos la puede dar aquí abajo, lo que es la entrada. Vamos a ver. Bueno, se acaba así en verde, no. Se acaba en rojo, sí que habría una entrada. Nunca podemos operar con las velas a medio construir, ¿eh?
Siempre es a vela cerrada. Bueno, no hace mucha pinta de esto acabar dando entrada ahora mismo. Me iría bien tener un reloj, porque no tengo control de cuándo acaban las velas. A ver. Uy, que he abierto 1500 cosas. Aquí. No lo tengo en este MetaTrader, el reloj. Aquí. All time next bar. Y aceptar. Mira, aquí arriba. Muy pequeñito aquí arriba dice que de aquí 35 segundos. No sé si lo veis. 0 minutos 30 segundos. Cambia la vela. Ya me olvido de esta trampa pequeña. En todo caso, será esta grande. Y vamos a ver si de aquí 17 segundos, ahora voy mucho mejor con el tiempo, porque para operar en estas temporalidades, tener un control 12 segundos, 11, 8, 7, no creo que nos dé entrada ahora, pero bueno, preparo esto por si de repente se pone roja, no. No hay entrada, de aquí un minuto tenemos otra vela, otra oportunidad, si acaba en rojo, entre el 5 y el 50, pues ahí sí que tendremos entrada. Fijaros que también puede ya estar trampeando aquí, que sería una trampa todavía más grande. Pero no, todavía no cumple ahí. Así que le falta un poco para hacer la pillada. De tal manera que sería esta de aquí. Faltan 30 segundos ahora mismo. Ya veis la importancia del reloj, porque iba un poco a ciegas. Tenía que esperar el cambio de vela, que cada minuto es muy seguido. Pero vamos a ver si nos quiere dar entrada. Ya sería la última, si nos quiere dar esta entrada. Y ya lo dejaríamos. Veis que es un poco frenético lo de intradía. 2 segundos. 1. Venta. Ya hemos vendido. Stop. Y vamos a ver dónde nos toca poner el TP exactamente. El TP. Hemos entrado aquí. Y el TP. Uy. El TP iría en este punto de aquí. Aquí tenemos. Y bueno, de momento el precio está cayendo. Vamos a ver esta última entrada cómo evoluciona. No sé si nos va a cubrir. No, porque el ratio, como no estoy trabajando aquí en MetaTrader con el ratio válida, y bueno, ha sido una pérdida muy pequeña, pero al final el precio ha querido pues testear un poco más arriba. Ahora ya nos puede venir a dar esta trampa de aquí. Y podemos tomarle medidas con el FIBO, porque sí, ahora ya sí que es válida esta trampa más grande. Reduzco el otro FIBO. Por cierto, si quisierais tener las operaciones vistas como en el Forex Tester, si os vais al historial, veis, aquí tenemos el sell, la orden en venta, las otras eran compra. Si arrastro la operación al gráfico, me la dibuja igual que en el Forex Tester, ¿veis? La entrada y la salida. Eso por si quisierais visualmente ver lo que vais haciendo. Mira, entrada. Nueva entrada y el stop loss en extremo. Vamos a ver exactamente, ya veis que esto es una locura en esta temporalidad. No da tiempo de nada de forma manual. Yo no opero así en real, Vale, vemos que nos queda muy cerca de este extremo y es un poco el caso que vimos antes, que ir hasta aquí cuando estamos tan cerca de un punto más técnico, pues tomamos el punto técnico. Y bien, vamos a ver cómo evoluciona esta, ya si acabe como acabe en pérdida, acabe en ganancia, acabe en empate, será la última operación y ya lo vamos a dejar. Dice Luis, suelen usar Think o Swing para acciones y con respecto a la crisis si has hecho
operativa es cuando todo ha ido para la baja. Sí, o sea, yo no dejo de operar, porque al final una cosa serían las inversiones a largo plazo, a muchos años vista, y otra cosa es el trading donde tú te vas adaptando a las tendencias. Entonces, ahora estoy prácticamente en todos los mercados bajista y ya está, porque la cosa está en esa dinámica de mercado. Vamos a ver si encadenamos 5 stops seguidos, creo que este sería el quinto, o si pues nos quiere dar un profit. Ahora lo veremos. Este profit nos hace ganar $2.55, con esto cubrimos todo lo perdido, seguramente nos quedamos con algo de ganancia. Vamos a calcularlo rápidamente. Hemos perdido desde aquí hasta aquí, entonces 1 más 1,25 más... no, habremos perdido un poco más, pero porque no ajustamos exactamente el ratio. O sea, aquí le estamos metiendo todo a 0,05, entonces el riesgo, la gestión de riesgo es para operar rápido, porque es que en un minuto o eso, o utilizo el gestor de órdenes. En Código Trading tenemos un gestor de órdenes que se me automatiza la estrategia, ¿no? Bien, pues esta operación de momento está corriendo un poquito a nuestro favor, pero no de forma contundente, y vamos a ver cómo se va definiendo. El TP puede tardar mucho, que si esto va tirando, pueden pasar media hora, una hora. Si se va en contra, pues puede ser que sea más rápido, ¿no? Que es lo que nos hemos encontrado. También puede haber un TP rápido, ¿eh? También ahora en una vela, ¡pum!, puede romper todo esto. Pero nos puede pasar que para ir desde este punto hasta este punto, pues pasen 20-30 velas, y esos son 20-30 minutos. Si vemos que la cosa se alarga muchísimo, lo que voy a hacer es después, en todo caso, ya darle seguimiento a través de una historia o alguna cosa por Instagram para ver cómo acaba. Pero de momento esperamos un poquito y vemos cómo evoluciona. Ya, podemos ir a tomar la última en Forex Tester. Aquí no tenemos ningún nivel. Ahora sí que tenemos un posible nivel en este punto, pero no llega a hacer trampa. No llega al 105. Y deberíamos mirar si desde aquí abajo sí que llega. No, esta está quemada, o sea que no podemos tomarla. Ahora, bueno, esto está lateralizando, o sea que tanto al alza como a la baja podemos entrar, y esta sí que hace toda la pinta de ser una entrada válida. La vamos a tomar. Uy, si no le pongo stop loss. Pongo un TP de referencia y ahora ya ajusto el TP. Y el TP en este caso se va aquí arriba. Bueno, pues un stop. 11,412, ya tocaba, habíamos tenido una racha de 2 TPs y es normal pues que vengan las pérdidas. Uy, no sé si veíais muy bien la entrada porque no me cambié de lado. Vámonos a MetaTrader. Y bueno, esta de momento está lentamente cayendo, pero muy suave, ¿no? Da una vela roja, otra verde, otra roja, otra verde. Sí que tiene más esta intención, ¿no?, de ir cayendo de momento, pero vamos a ver, no sabemos lo que pasará. No somos adivinos, no sabemos el futuro, simplemente tenemos un plan operativo que tenemos testeado por miles y miles de eventos. Tengo más de 20 años testeado con esta estrategia y sé que a largo plazo pues me da un rendimiento, y de eso se trata. No se trata aquí de ser magos ni adivinos, simplemente tener una estrategia que a largo plazo pues nos dé más beneficios que pérdidas. Y bueno, esta entrada de momento pues está lateralizando, no nos acaba de ir a favor ni en contra. Vamos a ver si nos quiere dar alguna otra entrada aquí en el Forex Tester.
Pues sí, aquí tenemos esta entrada que es válida. Me hacía dudar si había una pillada ya superior al 50, pero sí que es válida. Esta ya sí que será la última. Antes he anotado, ¿no? Aquí la pérdida sí. Esta ya sí que será la última entrada, una venta. Y ahora ajustamos bien lo que es el profit. Bueno, es en el mismo punto casualmente. O sea, ya visualmente lo parecía, que iría por ahí. Y vamos a ver. Bueno, pues stop loss 11.298. Yo diría que 5 operaciones perdidas por 3 TPs y después estas han sido un beneficio parcial, ¿no? O sea, en resumen, si dijéramos que estos son como casi break-evens, ¿no? Un beneficio parcial, 3 TPs por 5 stops. Y eso es muy buena racha, ¿eh? O sea, podría ser mucho más. Podríamos tener 7, 8 stops. Y igualmente con esos 3 TPs estar en positivo. Y ganando dinero. Uy, otra vez estaba en Forex Tester y no sé si me veíais muy bien. Sí, porque como era la parte baja... Vale, mira, se resolvió la operación. Pues hemos tenido un 5, un póker, un repóker, 5 operaciones y bueno, pues así ha ido la operativa. Si queremos ver esta última operación, pues tan simple como irme aquí, arrastrar y vemos la entrada y la salida y donde teníamos pues el stop, ¿no? Y así nos ha ido. Bueno, al final 5 operaciones en 56 minutos no está mal, ¿eh? Ya os digo que podría haber sido bastante peor. No se nos ha escapado nada, hemos operado todo lo que nos ha dado. Y bueno, ahora podría haber otra entrada, pero ya nos vamos, que no estoy seguro de si esta es válida o no. No, supera el 150. Y una entrada más grande no tiene fuerza. Esta de aquí con esta pausa no llega al 105, pero aparte, en caso de llegar no tendría fuerza. No podemos forzar nada, aquí ahora mismo no hay entrada. Y lo vamos a dejar en este momento. Si os ha gustado este tipo de contenido, es un poco diferente a lo habitual, dale un me gusta, que así sé que es un contenido que os gusta, verme operar en el mercado en vivo, aparte también de practicar y dar un poco más de tralla y seguimiento a operaciones en el Forex Tester, que ahí se pueden tomar más. Y sin más, darle también a suscribir y a la campanita si todavía no estáis suscritos y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.